Compartir información sin siquiera detenerse a leerla es una de las prácticas más comunes de los usuarios de las redes sociales en la actualidad. Un título engañoso o una fotografía bien editada pueden ser suficiente para hacer creer a muchos casi cualquier cosa. Acompáñame a preguntar, en un ejercicio de honestidad, ¿cuántas personas realmente leen lo que comparten? ¿Cuántas veces tú lees lo que compartes en redes? Pues últimamente, pues varias veces, sí, varias veces, especialmente, o sea, cuando estás en lugares así como ese CDMX, o sea, ¿quién no? ¿Qué tipo de notas han sido las que has compartido sin leer? No, sabes que siempre uno tiene que ser precavido, o sea, porque si ya cuando los pones en las redes o en el internet ya no lo puedes quitar, o sea, ya alguien toma un screenshot. Pues procuro leerlo cada vez que lo comparto, sí, o sea, leo todo el artículo antes de compartirlo. Por lo general comparto como 5 cosas al día. Y ha habido veces en las que compartes sin leer, porque a todos nos ha pasado. Ok, ¿qué tipo de notas son las que compartes sin leer? Por lo general son noticias, por ejemplo ahorita lo que sucedió en el NotFest, compartí nada más así que quemaron la batería, pero no leí bien cuál fue el motivo por el cual llegaron a quemar la batería. Bueno, o sea, normalmente si yo estoy leyendo una nota, ya sea periódico, Facebook, internet, etcétera, si veo que es interesante la nota, o sea, es un tema de mi interés, es donde me doy para adentro y empiezo a leerla. Pues la mayoría de las cosas que comparto, pues sinceramente son memes, no son como muchas cosas así. Y cuando pues son noticias, son cosas que me interesan por mi familia, ¿no? Porque viven en otros estados o en otros países. ¿Alguna vez, o sea, yo sé que sí, ¿no? Pero alguna vez has compartido algo sin leerlo, nada más como por el clickbait? Hay veces por la foto, que no leo lo que dice la caption, pero sí por la foto, hay veces. ¿Tú qué opinas de las personas o de portales como el de Forma, por ejemplo? No, pues me dan risa. Con que sepas que son mentiras no hay problema, pero hay personas que se la creen, ese es el problema. Según un artículo publicado por Forbes en 2015, en muchas ocasiones el hecho de compartir noticias o publicaciones sin leerlas tiene que ver con la imagen que los usuarios en sus redes quieren proyectar ante sus contactos, porque su título resume lo que se cree o se piensa de un tema o por la instantaneidad de compartir antes que otros. Ante esto, y para no caer en fake news o noticias falsas, se recomienda verificar fuentes oficiales, comparar información en varios portales y contextualizar la información. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Diego, 21 Noticias.